permítenos tener entendimiento, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escuchar y entender lo que tú nos quieres hablar, Padre. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis compañeros y la vida de mis profesores, Señor. Bendícelos, úsalos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, te damos gracias. Amén, gracias. Bueno, vamos, entonces déjenme abrir la presentación para poder, vamos a hacer voy a hacer un breve cambio de lugar. Permítanme, es que llegó la pastora Rosa, entonces vamos a cambiarnos de lugar. Hola, pastora, ¿qué tal? No, está bien, está bien. Bueno. Déjalo sería por allá. No, la agarramos por ahí. Es que necesito que me traigas el pocito del agua para poner en mi casa. Yo voy para allá. Nena, A ver. ¿por qué eres la tocha? A ver, dime. No hagan tanto. Por favor. Gracias. Bueno, entonces déjenme compartirles la presentación, permítanme. Este es el libro. ¿Sí? Allá está Irene. Desde aquí lo estoy viendo allá. Allá. Ahí. Ya lo veo. Sí. Ma. Ya sé. Que este no es posible. Permítame, te está abriendo la presentación, permítame. Listo, ahora sí se está viendo, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí, ok, bueno. ¿Me ayudas a leer, Dani, por favor? Sí, profe. Ay, no alcanzo a leer. A ver. Ya le acerqué. Ya pude. La plenitud de los tiempos. La lección que vamos a estudiar nos muestra cómo los designios de Dios son eternos y tanto en la encarnación del Verbo como en la rebelión, en la redención de la humanidad y por medio de la muerte en la cruz de nuestro Señor estaban ya programadas desde la eternidad, juntamente con la creación de la raza humana y la permisión de la caída original. Ok, entonces el día de hoy nos toca la lección número 2,
La semana pasada vimos acerca de la importancia o lo necesario que era que Cristo viniera en forma humana, ¿verdad? Para poder traer la salvación. Alguien que recuerde por qué era importante que Cristo viniera en forma humana, la semana pasada lo vimos. Pues, perdón, Sí, adelante. la importancia era para él podernos dejar el ejemplo de lo que él quiere o de cómo él quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Más acerca para santificarnos cada día más y llegar a ser como él. Sí. Acuérdense que vimos varios puntos importantes. Número 1 era importante venir en forma humana para entender a la humanidad, ¿verdad? Entender de forma humana las carencias, las posibles debilidades, las afecciones que puede presentar un cuerpo humano. Y por eso dice la Biblia que en todo fue tentado, pero no pecó, ¿verdad? Porque nos habla que también en un cuerpo humano Cristo padeció pues todas estas tentaciones. Eso lo vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver por qué es la importancia, o más bien, cuáles son los tiempos que Dios tiene para el plan de salvación. Eso es lo que ustedes leyeron en la lección número 2. ¿Alguien más levantó su mano? ¿Vi que por ahí otra mano o no? Yo también que había dicho que para mostrar la misericordia de Dios. Así es. Sí, gracias, Dani. Sí, así mismo también es la forma o la manifestación en la que Dios ama, ¿verdad? Juan 3:16. Entonces, el día de hoy vamos a ver los tiempos de por qué tuvieron que pasar ciertas etapas o ciertos tiempos para que Cristo viniera a la tierra. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice su presentación que el Cordero predestinado desde la eternidad, ¿sí? Designios eternos. Siendo eternos, los designios de Dios, es obvio que tanto la encarnación del Verbo como la redención de la humanidad por medio de la muerte en la cruz de Cristo estaban programados desde la eternidad, juntamente con la creación de la raza humana o la permisión de la caída original. Antes de la fundación del mundo, a esto apunta la frase antes de la fundación del mundo, que se repite en los textos como los siguientes. Según nos escogió en él, Cristo, antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, sabiendo que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 y 20. También Apocalipsis 13:8 nos habla de esto. Dice, parece dar impresión de que Cristo no solo fue predestinado desde la eternidad a ser inmolado, sino que de alguna manera ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si se compara este versículo, Apocalipsis 13:8 con Apocalipsis 17:8, se verá que se trata de una transposición frecuente de latín y en griego, pues la verdadera lectura debería ser la siguiente. Bueno, primero vamos a buscar la cita. Dani, ¿nos apoyas con Apocalipsis 13:8? Y a ver, ¿quién puede? O bueno, aquí la pastora Rosy, que la tenemos, que está aquí. Apocalipsis 17:8. El 13:8 a mí, ¿verdad, profe? Sí, por favor. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Muy bien, ahora vamos a leer Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí tenemos un contexto en estas dos citas, y si le damos estructura, debería decir, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la del Cordero que fue inmolado. Esto nos habla, de esas dos citas, tanto Apocalipsis 13:8 como Apocalipsis 17:8, nos habla de moradores. Esto nos da a entender que todo ser humano tiene una predisposición eterna por medio de Dios. Es decir, Dios creó a cada una de las personas desde antes de la fundación con un propósito, ¿verdad? Un propósito eterno, tanto de salvación o de perdición, pero bueno, cada persona fue creada con un principio fundamental en Dios. Antes de la creación ya, o sea, ya Dios nos tenía escritos. Ya Dios nos tenía escritos, por eso dice la Biblia que fuimos nosotros, desde antes de que existiera la tierra, Dios ya tenía grandes planes para los elegidos de Dios, para los predestinados. Eso es un tema muy hermoso e interesante que debemos de comprender y de entender, la predestinación eterna, ¿sí? Ahora vamos al siguiente punto. ¿Por qué se hizo esperar tanto la redención? ¿Sí ven eso en su libro? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, Dani, ¿nos apoyas a leer el primer punto? Sí, profe. Es mostrar la malicia del pecado, ¿verdad? Uh-huh. Dice, mostrar la malicia del pecado. Génesis 3 nos muestra, pero insinúa que la tentación y la caída nos hicieron esperar. Sin duda, el demonio tenía mucha prisa por hacer caer a nuestros primeros padres antes de que tuviesen descendencia, para poder así contaminar a toda la raza humana. Por el contrario, la redención de género humano se hizo esperar durante muchos siglos. ¿Por qué fue así? Strong apunta dos razones. Para mostrar la verdadera malicia del pecado y la profunda depravación de la caída original causó en nuestra raza. Que causó en la raza humana, ¿verdad? Ajá. Ahorita vamos a dar explicación a cada uno. El siguiente, Pastor Iram, ¿nos apoya? El que dice el testimonio divino. Sí. Amén. Dice, ello no significa que Dios dejase a los hombres sin testimonio de su poder y de su deidad. En Juan 1, 9 y 10 vemos que el Verbo vino a iluminar a todo hombre, aunque el hombre no le conoció. Pablo dejó bien claro antes los habitantes paganos de Listra que el Dios vivo no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando su sustento, como dice, llenando su sustento, y de alegría nuestros corazones. Hechos 14, 17. Y escribiendo a los fieles de Roma, dice que no tiene excusa cuantos detienen con injusticia la verdad, porque lo que
Dios conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en Romanos 18:20, 1:18-20. Gracias. Vamos a leer el siguiente punto. Saúl, ¿nos apoyas, por favor? Sí, pastor. ¿Cuál viene siendo? Mostrar la incapacidad humana, ¿sigue esa? ¿O no? Ajá, sí, es esa, sí. Ok. Mostrar la incapacidad humana para poner bien en claro la incapacidad en que el ser humano, que el ser humano quedó ¿No viene ahí? para preservar. Que se brincaron de acá. ¿Cuál seguía ahí? Perdón, creo A que ver, faltaba sí. otro. ¿Era la primera promesa o no? Sí. Es que de la primera no leyeron hasta el final. Ah, no, es que bueno, yo que estoy viendo un resumen. Ajá. Sí, perdón, Saúl, sí, continúa. Sí, Sí, voy a empezar otra vez porque sí, se perdió el contexto. lo abrí más o menos para ver, ya. Mostrar la incapacidad humana. Es el punto B, dice, para poner bien en claro la incapacidad en que el ser humano quedó para preservar o recuperar por sí mismo un correcto conocimiento de Dios y un comportamiento moralmente honesto. Ujú, gracias. Ahora sí, el siguiente punto. ¿Quién más está ahí disponible que pueda leer? Lulú, ¿estás disponible para leer? Sí, pastor. Adelante. La primera promesa. Por otra parte, inmediatamente después de la caída, vino la primera promesa de un redentor, de modo que por fe en el que había de venir, se pudiese alcanzar buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Hebreos 11:34. Gracias. Entonces, con lo que acabamos de leer con estos 4 puntos, vamos a dar respuesta a la pregunta. Dice, ¿por qué se hizo esperar tanto la redención? Vimos el primer punto, que era mostrar la malicia del pecado. Si Adán y Eva no hubieran conocido el pecado, el ser humano quizás más adelante iba a llegar el momento en que lo conocieran, ¿sí? Por eso es, o en el plan perfecto de Dios, fue importante que desde el principio se conociera para poder conocer las consecuencias del pecado, ¿sí? Vuelvo a repetir esto, o podemos entenderlo así. Si no se hubiera presentado el pecado desde un inicio, desde un origen, imagínense que hubiera crecido o hubiera evolucionado la condición humana, y más adelante, quizás, ya siendo miles de millones de pobladores, ¿cómo hubiera sido el caos que hubiera ocasionado el pecado? Por eso en el plan perfecto de Dios, con esto no estoy diciendo que Dios orilló al ser humano a pecar, pero lo que estoy tratando de decir es que si se fijan en la línea, vamos a poner una línea de tiempo del pecado hacia la salvación. Creo que la condición o la forma en la que ocurrió fue la mejor, ¿verdad? Que si hubiera sido a la mitad de la humanidad o al final, ¿verdad? Porque solamente ocurrió con Adán y Eva al principio, ¿sí? Entonces esa sería una respuesta. La segunda nos dice el testimonio divino. Era necesario que conociera la humanidad que existe Dios. ¿Y cómo lo pudieron conocer? Con la creación. Aquí fue lo que leímos, ¿no? Que Dios, en su grande amor, ofreció todo un hogar perfecto que es el mundo, con sus beneficios, frutos, sol, lluvia, bueno, todos los beneficios que nos ofrece el mundo, porque si leemos en Génesis 1, en la creación, todo lo que Dios está creando, lo está creando para el ser humano, ¿sí? No lo está creando para alguien más que para el ser humano. Entonces, era importante conocer esto, el poder de Dios y el amor de Dios. El siguiente punto dice mostrar la incapacidad humana. Era necesario que el ser humano entendiera que es dependiente de Dios. ¿Para qué? Para que no se volviera a repetir o para que no volviera a suscitarse lo que ocurrió en el cielo, ¿sí? Donde los ángeles se rebelan contra Dios y se hacen la pregunta de ¿por qué tenemos que adorar a Dios y no podemos adorar a otro ángel, ¿no? Eso lo podemos leer cuando vemos la caída de Luzbel, ¿verdad?
Entonces, era necesario que el pecado ocurriera y todo el proceso de pecado a salvación existieran para que el ser humano entendiera que el ser humano tiene imposibilidades para estar conectado a Dios, que el ser humano está imposibilitado para ser limpio, para ser santo, para ser puro. Aquí entendemos entonces que el ser humano necesita de Dios y esta necesidad de Dios viene a ser dada por medio de Cristo. No hay ningún ser humano, ninguna obra, ningún antídoto, ninguna poción, nada que nos salve y nos reúna con Dios, excepto Cristo. Por eso entendemos la línea entre pecado y salvación. ¿Sí? Y el cuarto punto, perdón, dice la primera promesa. Si nosotros leemos o lo vamos a leer más adelante, desde Génesis 3, cuando el hombre peca, y todo tiene una consecuencia por el pecado, Dios ya está planeando un futuro o está planeando una salvación. Entonces, todo el propósito de Dios siempre ha sido que el ser humano no se pierda. Lo vimos en la página anterior que vimos ahorita, como la predestinación. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación y hasta el fin de la tierra, ¿sí? ¿Hasta aquí quieren comentar algo? ¿Dudas? ¿O que quieran comentar algo? Pastora Rosy, ¿no? ¿Todo bien? Seguimos entonces. El siguiente punto nos habla de las profecías mesiánicas. Génesis 3:15 dice, puesto que la Biblia es una historia de salvación. Esto lo vimos en un cuatrimestre pasado donde hablábamos que la Biblia no es otra cosa más que un libro que nos habla acerca de la salvación, ¿verdad? Entonces la Biblia es una historia de salvación que había de ser plenamente realidad en Cristo y por medio de Él. Ya en el Antiguo Testamento va anunciando poco a poco el Mesías Salvador de su pueblo y aún de los que estaban lejos. En Génesis 3:15 se profetiza que descendiente de la mujer. Vamos a leer, Dani, ¿me apoyas Génesis? ¿O ya tiene Pastora Rosy? No. Sí, ok, Dani, ¿me apoyas con Gálatas 4:4? Vamos a leer primero Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer ahora Gálatas 4:4. Perdón, no lo podía desbloquear. No. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nació bajo la ley. Entonces, ¿qué nos dice Génesis y qué nos dice Gálatas? ¿Qué similitud tienen? Bueno, dice nacido de mujer. Herirá en la cabeza a la serpiente, es decir, destruirá el imperio del demonio a costa de sufrir él mismo una herida en el talón, es decir, en la parte vulnerable de la persona. Aquí entonces leemos que automáticamente desde el principio de la creación, en Génesis 3, cuando el ser humano peca, Dios ya está planeando un redentor que es Cristo, ¿sí? El cual va a nacer de una mujer y al cual también va a ser herido, ¿sí? Nos dice, entonces aquí podemos entender la primer profecía mesiánica o del Mesías, ¿verdad? La segunda la vamos a ver en Génesis. Sí, adelante. De hecho, Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, primer anuncio del evangelio, de las buenas nuevas. Así es. ¿Eso sí lo escucharon? ¿Escucharon lo que dijo la pastora Rosy o no? Se escuchó muy bajito. Ok, Sí.
Eso es un dato muy interesante. Sí, sí. Voy a poner para que lo escuchen Para que lo anoten. y lo anoten. Que Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, o sea, primer anuncio de las buenas nuevas de la salvación. Gracias. Y luego yo quiero comentar algo. Sí, adelante. Lo que leyó la pastora Rosy de Génesis 15. 3:15, donde se hace la promesa, ¿verdad? De la redención, va unido a lo que leyeron en Gálatas 4, 4, pero hasta el 5. Fíjense qué dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, si ven, a través de una mujer entró el pecado. Se perdió la relación con Dios. La comunión. Y por eso Jesús vino también, de cuando se cumplió el tiempo, vino nacido de una mujer. Y pues es bien bonita toda esta escritura. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, entendemos que Génesis, a ver, ¿alguien levantó su mano? Sí, yo, profe. Adelante. Es que profundicé un poquito en ese porque sí se me hizo muy interesante y lo mismo que decía la pastora Juanita, que aquí en Génesis 3:15 dice su simiente. Entonces, su simiente es, el significado es semilla, o sea, es como plantar, o es el semen también, a eso se refiere, pero es más que plantar. Y dije, o sea, como que ahí mi mente explotó porque dije, ok, el diablo plantó el pecado, o sea, puso su semilla del pecado en el mundo. Y en la mujer venía la semilla, o sea, se plantó, de ahí va a concebir al Salvador, que es Jesucristo. Entonces se me hizo muy bonito esa similitud de la simiente. Eso se me hizo muy, muy interesante. Sí, gracias por el comentario. Si no hubiera venido Cristo, seguiríamos siendo esclavos del pecado. Así es, porque el ser humano no tenía la opción de salvarse a sí mismo. Vamos a dar lectura ahora a Génesis 12:3. Yo lo tengo listo si quiere pasar. Adelante. Dice Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Hay en otras que dicen, serán benditas todas las naciones también, ¿verdad? En otras versiones que yo he escuchado. Pero en esta versión que yo tengo dice, bendeciré a quien te bendijera y maldeciré a quien te maldicere. Y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Ok, gracias. A ver, Lulú, ¿me apoyas a buscar Gálatas 3:8? Por favor. Sí, pastor. Gracias. Saúl, mientras puedes ir buscando Génesis 49:10. Sí, pues Génesis. De Gálatas es 3:8 y 16. En Gálatas 3:8, ¿ya lo digo, pastor? Sí, por favor. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, y ahora 3:16, por favor. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Sí. La simiente de Cristo. Entonces aquí vemos que en el inicio, en Génesis 12:3, cuando Dios elige a Abraham para hacer su nación, para tener los hijos de Dios, le da específicamente instrucciones de que Dios va a ser un pueblo que sea apartado para él, ¿verdad? También lo podemos corroborar en el Éxodo. Sí, adelante. Bueno, en el texto que ahorita leíamos y en el de Génesis 12:3 es un pacto también, ¿no? Que el Señor hace con el hombre también, que dice que Él va a bendecir a quien nos bendiga y va a maldecir a quien nos maldiga, y que Él bendecirá pues todas las naciones o nuestras familias. Aquí en la versión que yo tengo pues es lo que quiere decir, ¿verdad? Así es. Viendo ahorita, es un pacto que Dios hace. Sí, es un pacto con promesa, ¿verdad? Un pacto de bendición y de protección para el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora sí, ¿alguien quiere comentar algo o seguimos? Vamos a leer ahora Génesis 49:10. Amén, dice, no será quitado el centro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga, y a él se congregarán los pueblos, y hasta ahí dice, y a él se congregarán los pueblos. Vamos a buscar ahora Juan 12:32. ¿Quién me apoya a buscarlo? Juan 12:32. Sí, por favor. Ok. 12:32, aquí lo tengo. Sí. Dice así. 32. Perdón, porque me perdí ahora. Aquí está. Ok. Y yo si fuere levantado en la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sí, es como un ejemplo, como cuando arrancas un árbol desde la raíz, ¿no? Eso me venía en mi cabeza ahorita que estaba leyendo esta parte. Como cuando de raíz arrancas un árbol o una planta, se viene Sí. todo contigo. Ahí entendemos entonces en estas dos citas, Génesis 49 y Juan 12, estamos entendiendo entonces que Dios tiene un plan. En la que leímos anterior de Abraham, Dios solamente tenía un plan para su pueblo, es decir, para los elegidos. Pero aquí en Génesis 49 y en Juan 12, entendemos que Dios tiene un plan ahora, su plan ya es mundial, ya es extenso, ya se extiende, ¿verdad? Y vamos a leer ahora Números 24:17. Lulú, ¿me apoyas, por favor? Y Pastora Juanita con Mateo 2:1, por favor. Mateo. ¿Cuál me dijo, pastor, perdón? Números 24:17. ¿Yo Mateo qué? Mateo 2:1. Mateo 2. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set.
Aquí estamos leyendo entonces que Balaam se ve forzado a profetizar que en un futuro no cercano saldrá la estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, como advierte en nota a este versículo la Biblia de Jerusalén. En el oriente antiguo la estrella es el signo de un dios, de ahí pasó a ser signo de un rey divinizado. Si comparamos este texto con Apocalipsis 22:16, que dice: yo Jesús soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, entendemos mejor por qué los magos de Oriente fueron atraídos por la estrella de Jesús y vinieron a ofrecerle presentes que correspondían a un Dios y a un rey. Esto lo dice Mateo 2:1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Les digo? Hasta el Dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, en resumen, ¿qué entendemos con esta diapositiva? Que la profecía mesiánica nos habla desde el protoevangelio, que es en Génesis 3:15, hasta la elección de un pueblo en Génesis 12:3, pasando por un plan mayor en Génesis 49:10, no solamente de unos pocos, sino de miles, hasta la llegada de Cristo, que lo leemos en Mateo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las profecías en los salmos y profetas. Los salmos mesiánicos, si de la ley pasamos a los escritos y a los profetas, vemos que los salmos 2, 22, 45 y 110 tienen un sentido claramente mesiánico, como pueden verse por las referencias que a ellos hace el Nuevo Testamento. El Salmo 2 anuncia el reinado del Mesías, el 22 sus padecimientos y su liberación, el 45 su fiesta, nupcias, y el 110 su eterno sacerdocio, que es un sacerdocio regio, ¿sí? Después de ahí tenemos los profetas, empezando con Jeremías y Daniel. Jeremías 23 del 5 al 6 y 33, 14 al 17 nos hablan del rey Mesías, descendiente y sucesor de David, bajo cuyo reinado se hará plena justicia. Dice, será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Daniel 7:13 profetiza acerca del Hijo del Hombre, y en Daniel 9, 24 al 27 profiere la famosa profecía de las 70 semanas.
dentro de las cuales se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora vamos a ver otro profeta que fue Isaías. Isaías 7:14 profetiza su nacimiento y su nombre, Immanuel, que es Dios con nosotros. En 9:6, sus títulos mesiánicos, 11 del 1 al 5, la plenitud de los dones la plenitud de los dones del Espíritu Santo sobre él, para que gobierne con toda justicia. Y todo el 53 anuncia la obra sustitutoria del Calvario, así como la proclamación de su buena nueva liberadora. Ageo, Zacarías y Malaquías también anuncian. En Ageo se anuncia que el nuevo templo se llenará de gloria cuando venga el deseado de todas las naciones. A Zacarías le es revelado que el verdadero rey de Jerusalén vendrá a ella, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, conforme refieren Mateo 21:5, Juan 12:15 y Malaquías. El que cierra la cuenta de los profetas del Antiguo Testamento predice la aparición del precursor y del propio Mesías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscan, y un ángel del pacto a quien desean ustedes. Malaquías 3:1. Entonces aquí en esto que leemos de las profecías de los salmos y profetas, podemos entender que todo el Antiguo Testamento nos narra en un principio la caída del hombre en Génesis 3, las consecuencias del pecado, pero también a partir de ahí nos habla del pueblo elegido por Dios, y todo lo demás, salmos y profetas, nos están hablando del Redentor que es Cristo, hasta el último libro del Antiguo Testamento que es Malaquías. También vimos, o vamos a continuar viendo, los tipos mesiánicos, ¿sí? O las formas en las que podemos entender un poco más la cristología. El primero tenemos a los tipos de mesiánicos. Bueno, si quieren, ayúdenme a leer para que también participen. Magda, ¿nos apoyas con Adán, por favor? Magda, ¿nos escuchas? O bueno, Dani, ¿nos apoyas con...? Ah, ok. No, pero está bien que lo haga ella. Ahorita a mí me están ardiendo los ojos porque estuve todo el día haciendo tarea. Ok. Está bien, gracias. A ver, adelante, Dani. Sí, profe. Dice, Adán. Adán, primera cabeza física y representativa de la humanidad. Figura de Jesucristo, póster Adán. 1, Primera de Corintios 15:45 y en Romanos 5:12 vemos el contraste entre los males producidos en la raza humana por el pecado de Adán y los bienes producidos por la justicia y la obediencia de Cristo. Ok, gracias. Eso lo leímos la semana pasada. La semana pasada vimos que Adán, que el pecado entró por un hombre que fue Adán, pero la salvación entró por Cristo, ¿verdad? Porque Adán simboliza al ser humano carnal o al ser humano físico, imperfecto. Esto, entendiéndolo con las diapositivas anteriores, entendemos que el ser humano no puede llegar a nivel de Dios, ni puede llegar a nivel de ángel, ni puede llegar a nivel salvador por sí mismo. Por eso Adán representa al ser humano caído, al ser humano que cayó y pecó, ¿verdad? Vamos a leer ahora Moisés y otros. Saúl, ¿nos apoyas? ¿No es Melquisedec? Ah, perdón. Sí, profesor. Perdón, es Melquisedec. Aquí tengo los 4 en la diapositiva. Sí, déjeme buscarlo, pastor. ¿No ves la presentación? Ahí se ve, ¿no? Oh, ya, sí. Ajá. Dice Melquisedec,
que significa rey de justicia en Salem, ciudad de paz, que aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hace semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3, que es de comparación, ¿qué viene siendo? Comparado con la versión. Comparado Ajá. con la versión 24 a la luz de Salmos 110:4, Hebreos 7:17. Gracias. Entonces, Melquisedec es un sacerdote que dice la palabra de Dios, no tenía una genealogía y venía de Salem, que significa ciudad de paz. Nos da a entender entonces que representa también a Cristo en la tierra, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. ¿Quién Entonces, sigue? Adán también representaba a Cristo. Sí. Adán representa a Cristo porque el primer Adán. es la forma humana. Ajá. Sí. Melquisedec representa el sacerdote perfecto, ¿verdad? Y el sacerdote eterno, ¿sí? Sí. Porque no tiene una genealogía ni tiene un fin. Genealogía, perdón, ¿cómo dije? Profe, perdón. Genio. Entonces, Adán representa Ni padre ni madre. al hombre caído, Así es, o sea, nuestro lado carnal. ¿sí? Y Melquisedec representa El sacerdote eterno. el sacerdote eterno. Ok, gracias. Por eso aquí dice que Melquisedec significa rey de justicia, que viene de Salem, que significa ciudad de paz, que no tiene genealogía, que no tiene principio y que no tiene fin de vida, ¿sí? Es pues una representación también de Cristo. ¿Cuál sigue en su libro? ¿Moisés? José. Ah, seguimos con José, Pastora Juanita. Dice José, vendido por sus hermanos y salvador después de toda su familia, a la que mantuvo con el trigo almacenado por su provisión. Jesucristo murió por nuestros pecados y era el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. ¿Por qué José representa a Cristo? ¿Alguien quiere participar? A ver. Pues fue vendido. Fue vendido, Y aquí dice fue que maltratado, fue maltratado y también fue odiado. Y a pesar de todo lo que vivió, tuvo, o sea, perdonó. Perdonó, ¿verdad? Salvó a su Salvó familia con el trigo almacenado que representaba el pan, que dijo Cristo. Así el es. pan de vida. José es una representación de Cristo, ¿verdad? Si analizan toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, tiene muchos indicadores que representan muchas similitudes. Tipifica mucho a Cristo, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Moisés y a otros profetas. En su libro me llama mucho la atención que viene incluso también Jonás, vienen varios. Aquí solamente ponemos el ejemplo de Moisés, pero en su libro, bueno, aquí abajito viene. Bueno, yo voy a leer dice Moisés y otros. Moisés, conductor del pueblo de Israel a través del desierto, después de salir de Egipto, llevando el vituperio de Cristo, Hebreos 11:26, es figura del Señor que nos libera del cautiverio del pecado, nos pasa a través del mar rojo de su sangre y nos conduce por el desierto de esta vida hacia la verdad, tierra prometida. Entonces, Moisés es otro tipo de Cristo, ¿verdad? Y también vienen otros, que sería Josué, David, Jonás, el sacrificio de Isaac, la serpiente levantada en el desierto y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, empezando por lo de los animales, con cuyas pieles vistió Dios a nuestros primeros padres en Génesis 3:21. Cuando el hombre peca, acuérdense que el ser humano hace ropa con hojas, pero no es suficiente, es necesario un sacrificio. Dice la palabra de Dios que Dios tuvo que matar animalitos para utilizar esa piel para poder cubrir, que es un sacrificio, que es hombre figura del sacrificio de Cristo. Dice, era figura de sacrificio de Cristo, como explica
el capítulo 9 de Hebreos. Entonces, sí. Yo lo vi eso en la clase ay, no me acuerdo de qué fue. Ok. Ay, se me fue el nombre. Pero del estudio de la salvación, pues. Soteriología. Soteriología. Uh-huh. Y decía así que Dios hizo un sacrificio para con las pieles cubrir a los hombres, que es como simbolizando el sacrificio de Jesús, o sea, para cubrir nuestros pecados. Y eso se me hizo muy, muy bonito. Sí, claro, es algo muy hermoso entender pues esta parte, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, vamos a ver el clímax de la historia. Aquí, bueno, en su libro no vienen letras, pero yo aquí tengo una pirámide que les voy a pasar la presentación para que la vean. No una pirámide, es un triángulo, donde vemos la base, que la base es la división de la historia. La primera venida de Cristo marca un antes y un después, por eso en la historia existe el antes de Cristo y el después de Cristo. El siguiente escalón sería el pueblo escogido. Dios escogió un pueblo del cual iba a ser y nacer para ser Salvador, ¿verdad? De todos los pueblos. Después seguiría la plenitud de los tiempos. Dice, con la encarnación del Verbo habría llegado el momento culminante, que es la salvación, y para finalizar, la cruz como el eje del universo. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso entendemos cómo desde Génesis ya nos está hablando, desde la caída del ser humano nos está hablando que es necesario un Salvador. Y ese Salvador no podía ser humano, no podía ser un ángel, porque los ángeles ya habían tenido su rebelión. Por eso era importante entender todo este proceso desde el pecado hasta la redención, que es a través de Cristo. No sé si quieran comentar algo para terminar esta clase. Bueno, yo nada más en las profecías mesiánicas pude ver que todas las citas del Antiguo Testamento es la profecía mesiánica y todas las del Nuevo Testamento es el cumplimiento. Así es. Donde se ve ya cumplida esa profecía. Es un buen punto eso que dice la pastora Rosy. Todo el Antiguo Testamento nos está hablando de la profecía o de las promesas que va a hacer Cristo, y el Nuevo Testamento se cumple todas esas profecías. Por eso debemos entender que la Biblia no es otra cosa más que un libro de salvación, ¿verdad? Que nos habla caída, profecías del Mesías y cumplimiento, y futuro, que sería el Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, no tengo la manita, solamente una carita ahí, no sé si, pero sí, pero yo en el tercer año de instituto, o sea, una de las tareas que nos dieron al grupo de estudiantes fue hacer la marqueta de Moisés, el tabernáculo de Moisés, y todito habla de Cristo, de los pilares, de los ministerios, pero todo habla de Cristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. La primera puerta es el camino, la segunda, la primera hacia adentro del atrio es el camino, la segunda donde están los 5 pilares, los de Efesios, donde dice que los 5 ministerios es la verdad, y el lugar santo, al lugar santísimo es la vida. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ellos sabían exactamente qué significaba y qué él estaba diciendo, pero todito habla de Cristo, de la redención, de plata, de oro, de la piel del animal que estaba en el desierto, yo creo que se llama cojón, algo así. Pero habla de todo de Cristo, la unidad de la iglesia, la redención, la justicia de Dios, las paredes blancas que habla de la justicia, que ningún hombre podía mirar adentro, solamente entrando por la puerta. Todito habla de Cristo y de la redención.
Entonces, del Antiguo Testamento nos habla todo y nos señala hacia la cruz, a la redención, a Cristo, al Mesías, todito. El Antiguo Testamento nos habla de eso. Así es. ¿Sí? Muchas gracias, pastor. Sí, muy buena analogía la que hace el pastor, ¿verdad? Entender Profe, yo cómo... tenía una duda. Sí, De Jonás, ¿cuál es o sea, la comparación? Porque, La analogía propuesta la analogía de Jesucristo. Jonás, ¿cómo? Ah, tú dime. La analogía de Jonás nos habla de que Jonás fue predicador. Recordemos que Jonás fue enviado, ¿verdad? A predicar y que él quiso, pues no quería hacer esa parte, más sin embargo, pues sabemos toda la historia que fue en el barco, del barco fue echado. Dice la palabra de Dios que estuvo 3 días dentro del pez. ok, ya, Que ya, nos ya. habla sobre La figura. analogía que habla Jesús en Mateo 12:40. Vamos a leer Mateo 12:40. Pero también recordemos que toda la vida de Jonás tiene muchos elementos muy similares a Cristo. Pero ven qué bonito es. Vamos a leerlo. Mateo La analogía con 12:40. Jesús. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, o sea, es Jesús. Hablando. Amén. Qué bonito. Sí, ya me quedó Hermoso. claro. ¿No quieres, Bueno, Elena? vamos entonces a darnos un break de 5 minutos. Son las 8:07. A las 8:15 vamos a darnos un break hasta las 8:15 para que mientras puedan estirarse ahí donde están, tomar agua, ir al baño. Y ahorita continuamos con su clase de angiología. ¿Sí? ¿No les dices a la tarea ¿De cuál? de esa clase que estás dando? Porque hay de unas hojas. Tú ya sabes. ¿Del cuestionario? Ah, ya me enviaron su cuestionario. Ah. Ahorita se los reviso en lo que está la otra clase. Vamos a darnos un pequeño break. 8:15 continuamos.
Está apagado su micrófono, profe. ¿Todavía no está hablando? Perdón, no, todavía no empezamos, pero qué bueno que ok. me recuerdas. Ok. Qué bueno que no estamos hablando. ¿Cómo lo sientes, no? Sí, pues sí se puede leer. ¿Sí se puede leer? Bueno, vamos a continuar. Ya se acabó tampoco. Ya. Vamos a, Apenas me a comí mi continuar galletita. con la clase de angiología. Le voy a dejar el micrófono a la pastora Juanita. Ay, no, si pues uno con los lentes ya. ¿No dice que uno solo sin bifocales? ¿Sin bifocal? Sí, es que el bifocal ya no me lo recomiendan. Sí, porque por mi edad puedo hasta caer. Sí. Sí se puede uno caer. Ok, voy a leer otros. Ujú. Sí, sí es cierto. Y yo Listo. siempre he usado bifocal. Ya Siempre, está. siempre. Bueno, pues buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Déjenme llamarle. Bien, gracias a Dios. Bien, pastora, Pastora. gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahora sí. Vamos a abrir nuestro libro, la lección 2. Nos quedamos en la lección 2. ¿La tarea final? Sí, al final. Al cabo ya esta ya se va a acabar. La voy a acabar y que está me cortita. cuenten de eso. Bueno, pues ya abrieron su libro en la lección 2. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre, por la grande bendición que tenemos, Señor, de estar estudiando tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien guarda en nuestro corazón todas estas enseñanzas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. nos quedamos en las cualidades personales de los ángeles y hasta el final de la página donde dice los ángeles fueron creados moralmente puros y así permanecen a perpetuidad. Acuérdense que estamos hablando de los ángeles santos de Dios, ¿verdad? Los ángeles santos de Dios, ellos permanecen puros a perpetuidad. Qué bonito es eso, ¿verdad? Que el tercio de ángeles que se rebelaron contra Dios perdieron su pureza, pero los que quedaron van a mantenerse así, puros y fieles a Dios a perpetuidad, para siempre. Vamos a ver, dice, a perpetuidad y se les llama santos. Vamos empezando a leer Naomi, a ver si me buscas Marcos 8:38. ¿Qué se llama Naomi? ¿Cómo dice? Lulú. Es Lulú, ¿verdad? Ah, Lulú. Bueno, yo veía ahí que Naomi. Marcos 8:32. 38, perdón. ¿Qué dice? Marcos 8:38. Sí, Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre a los santos ángeles. ¿Se fijan? Se les llama santos ángeles, puros a perpetuidad, ¿verdad? Lucas 9:26, ¿alguien que la quiera leer? A ver, lo tengo aquí. A ver. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria
y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Se fijan cómo ahí ya se les nombra como santos ángeles? ¿Por qué? Porque ellos van a permanecer puros a perpetuidad hasta cuando vengan con el Señor. Los ángeles santos son ángeles elegidos. Primera de Timoteo 5:21. Lo tengo. A ver. Dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces aquí vemos que también los santos ángeles han sido elegidos. Dice que no necesitan ser redimidos de un estado caído. También fíjense eso, qué bonito. Los santos ángeles de Dios no necesitan ser redimidos de un estado caído. O sea, ellos no han caído. Los que cayeron, pues ya perdieron su dignidad. Hebreos 2:14 y 16 al 16. Yo lo leo, pastora. A ver, hijo. Hebreos 2:14 y 16. Al 16 dice, así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham. Entonces, se fijan ellos, que dice que no necesitan ser redimidos de un estado caído. Por el contrario, Satanás y los demonios que fueron creados puros, posteriormente se rebelaron, pecaron y se volvieron malvados. Aquí tenemos nosotros que saber dividir y distinguir entre los ángeles santos de Dios que fueron escogidos y que permanecieron fieles a Dios, a los de Satanás, ¿verdad? Que son los demonios. Se volvieron malvados al rebelarse contra Dios. Ezequiel 28:15. A ver quién lo tiene. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, se fijan, ahí está hablando de Satanás. Perfecto era en todos sus caminos hasta que se rebeló contra Dios y ya se halló la maldad en él. Se hicieron malvados. Lo mismo lo dice Judas 6, déjenselo leo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice, no hay salvación. Dice, no hay salvación para los ángeles caídos. Mateo 25:41, Pastora Rosy. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se fijan? Entonces, los santos ángeles de Dios a perpetuidad están puros y permanecen a la presencia de Dios, y los de Satanás pues nunca van a poder ser salvados. No hay salvación ya para ellos. También ese es uno de los detalles por los cuales
los ángeles caídos odian a los cristianos, porque a nosotros, aunque el pecado llegó por Adán y Eva y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos salvó a nosotros y a ellos ya no los puede salvar. Ya no quiere el Señor, ya no, ¿verdad? Ya no tiene comunicación con ellos. Dice, al no estar sujetos al espacio físico, los ángeles tienen movilidad hasta el punto de poder viajar desde el cielo hasta la tierra y regresar de nuevo ahí. O sea, imagínense eso, que como ellos no están sujetos al espacio, ellos pueden viajar desde el cielo hasta la tierra y al contrario, ¿verdad? Alguien tiene abierto su micrófono, por favor. A ver, alguien que me busque Génesis 28:12, por favor. Yo lo tengo, pastora. Ándale, hijo. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, se fijan, ellos no están sujetos al espacio físico como nosotros. Y Juan 1:51, fíjense lo que dice. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces ahí es para saber que ellos no están sujetos a un espacio. Dice, por ejemplo, los ángeles viajaron entre el cielo y la tierra para ministrar a Daniel. Vamos a buscar Daniel 9:20 y otro busque Daniel 10:1 hasta el 13. Yo tengo Daniel 9, del 20 al 23. A ver qué dice. Pastora, aunque estaba hablando llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi fuego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Ahí vemos también otro ejemplo, cómo los ángeles viajaron entre el cielo y la tierra para venir a ministrar a Daniel. Y 10:1 al 13. A ver. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos
un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? Hasta allá. ¿Y qué dice el 20? Dice, yo lo leo. Ajá. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, con el príncipe de Grecia vendrá. O sea, aquí vemos pues lo que estamos estudiando, que los ángeles pueden trasladarse en segundos, yo creo, en la 7, en FUF. Juan 1:51. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Génesis 28:12. ¿Ah? Ya lo tengo, maestra. A ver. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Y soñó, el que dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Sí, ya la leímos. Ajá. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice, los ángeles pueden también ser visibles o invisibles. Por ejemplo, fueron visibles en su visita a Sodoma. Ahí vamos a ver que fueron visibles. Génesis 18:2. Marco, ¿no lo puedes leer? No me oye, ¿verdad? Bueno. Alguien que lo pueda leer. Yo lo puedo leer. Dice en Génesis 18:2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, y dijo el Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Hasta cuál? Hasta ahí si quieres. Lo que estamos viendo es que dice, y alzó sus ojos y miró y había 3 varones. O sea, estamos viendo que los ángeles también se pueden presentar visibles o invisibles. Visibles como se presentaron aquí, como en forma de 3 varones, ¿verdad?
Y en la tumba de Cristo también vamos a ver Juan 20:11. Pero aquí yo lo bonito que veo cómo supieron ellos que eran los ángeles. ¿Verdad? Porque a mí se me pueden presentar 3 personas y cómo es que son los ángeles. O Dios dará el sentido. Ya lo tengo, pastora, es 20:11, ¿verdad? ¿Eh? Pastora, 20:11. Sí. A ver. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Hasta el cuál? Porque dice, Hasta el 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Les digo? No, ya sé. Ahí también vemos que fueron visibles. Dice, fueron invisibles al principio para Balaam. Números 22:31. Ahí fueron invisibles al principio. 22:31. Ya lo tengo, pastora. A ver. Dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Aquí vemos que primero Balaam no lo veía al ángel de Jehová. Y ahorita hablando del ángel de Jehová, en la otra clase vemos que el ángel de Jehová era una representación también de Cristo, ¿verdad? Era el ángel que le decían el ángel de Jehová. ¿Cuál otra cita? Dice Balaam, fueron invisibles. Y para el criado de Eliseo también fueron invisibles. Segunda de Reyes 6:15 al 17. Yo lo leo, pastora. A ver. Segunda Reyes 6:15 al 17. Hey. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces un criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, oró Eliseo para que los pudiera ver, ¿verdad? Y se fijan qué bonito que son miles de ángeles. No son 3, 4, sino muchísimos. A ver, ¿dónde me quedé? Luego lo que sigue, los ángeles dice como espíritus que son los ángeles, no tienen género, o sea, también eso debemos de saber. Los ángeles no son hombre o mujer, ¿verdad? No tienen sexo, pues, no tienen género. Mateo 22:30. Yo lo tengo, pastora. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Luego Marcos 12:25. A ver, Marcos 12:25.
¿Nadie lo va a leer de los de allá? ¿Nadie lo va a leer de los de allá? Yo creo que no. Dice Marcos 25, 12:25. Sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado y se... No, eso no es, hija. A ver. Marcos 12. Marcos, yo sí, perdón, estaba en Mateo. Perdón. Si alguien ya lo tiene, lo puede leer. A ver, lo va a leer la pastora. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Estas citas nos muestran pues que no tienen género. Lucas 20:35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces no tienen género, no pueden reproducirse según su especie. Cuando aparecen en una angelofanía, adoptan la forma de hombres. Nunca de mujeres. Eso también, ¿verdad? Cuando se han presentado en la tierra, presentan en varones, no nunca en mujeres. Fíjese, pastor, era lo que le iba a preguntar, porque ya ve que dicen que las mujeres habían tenido, o sea, que habían tenido hijos con los hijos de Dios, que eran supuestamente los ángeles. Iba a decir, entonces, ¿cómo si no tienen género? Pero entonces, porque cuando ya se presentan en la tierra, se presentan como hombres. Sí, cuando se han presentado en la tierra, se presentan como hombres, pero eso que dices tú ¿está en dónde está la cita? En Génesis 6. Dice, cuando aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, eso habla de personas, ¿verdad? De carne y hueso. Sobre la faz de la tierra les nacieron a esos hombres hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas, o sea, y que de ahí nacieron los gigantes. Pero ahí de hijos de Dios, yo veo que ya lo vimos la semana pasada, que eran los ángeles caídos, no los ángeles. Ok, sí, es cierto. ¿Verdad? No los ángeles santos de Dios. Sí, es cierto. Entonces, los del enemigo, esos sí pueden, quedarse en cosas. Cuando yo estoy haciendo un estudio, cuando Documental. que los demonios, los ángeles caídos, usan personas. Usan. Sí, es una muy buena palabra la que estás diciendo. Más que no pude opinar porque vi la clase en repetición. Pero los demonios, los ángeles caídos, ya están, o sea, ellos no pueden hacer nada. No. Si una persona, se convierte en instrumento de ellos. Sí. E incluso pueden también animales. utilizar animales, objetos. Sí, animales, objetos. Por eso cuando el endemoniado gadareno, pues déjanos ir a los cerdos, en animales. Así es. Y en personas que se dejan usar. Sí, porque tienen que materializarse, ¿no? Así es. Materializarse. Entonces aquí yo siento que los demonios se metieron como en personas que les permitieron, le abrieron puertas, y de ahí fue donde pudieron haber nacido esos gigantes. Por la misma lujuria, ¿no? Por la lujuria de los hombres. Que vieron que las mujeres eran hermosas. Sí. Pastora, ¿puedo comentar? Sí. La manita. Sí, eso que violaron la ley espiritual, que se mezclaron con las mujeres, eso fueron los que leímos en Judas 6, que fueron encarcelados en prisiones celestiales o prisiones abajo, digo.
para el día del juicio porque violaron la ley. Ah, sí, esto se está saliendo. Porque violaron la ley espiritual que Dios había puesto. Entonces, esos son los ángeles que fueron puestos en prisiones hasta el día del juicio. Por eso cuando se presenta Jesús con el Galileo, ahí se presenta y ellos tienen temor y dicen: ¿a qué has venido, Jesús? A juzgarnos antes de tiempo. Los demonios tienen miedo de que sean enviados a esos sitios antes de tiempo, de que están haciendo daño. Pero ese es el temor de los demonios, que sean enviados antes de tiempo. Entonces pueden ser enviados, digo yo. Sí, sí lo dice aquí en Judas, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, eso exactamente son esos ángeles, que no sé cómo le harían, ¿verdad? Para ese asunto es como un misterio. ¿Qué cita es esa, pastora? ¿Mandé? ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es el libro? La que le leí, Sí. Judas 6. Ok, gracias. Que no guardaron su dignidad, o sea, y aparte en otras Biblias dice que no guardaron su naturaleza, su forma como Dios los hizo. O sea, lo que dice el pastor Irán, pues se rebelaron muy feo contra Dios. Esos son Otro comentario. Como ahorita el ser humano, ¿no? La mujer se opera para ser hombre y el hombre se opera para ser mujer. Ándale, algo parecido también. Sí. Va contra naturaleza, o sea, lo que dice la pastora Rosy, que como ahorita que hay niños que nacen varones y cuando crecen se operan para ser mujeres, o mujeres nacen mujeres y se operan para ser hombres. Eso es ese pecado. Puede ser también en lo espiritual, se transmutaron, por decirlo. Sí. Solo Dios sabe, porque esa parte sí es como que no. Porque si hay testimonio, hermanos y pastores, si hay testimonio de personas que han experimentado, pues, que Satanás o sus ángeles les violan o algo así, ¿no? Sí ha habido. Entonces, por eso lo que tengo que hacer es un misterio, porque los ángeles santos de Dios, ellos no tienen sexo. Pero los demonios, yo no sé cómo le harán, porque yo ahorita me acordé también, ¿te acuerdas cuando la hermana aquella, la chaparra, para no decir su nombre, y ella me platicaba: ay, es que en la noche que viene el espíritu malo y que me hace y que me dijo. Sí hay. Entonces sí, eso los demonios sí lo pueden hacer. Porque se abren puertas. Hubo contacto con el reino. Pues ella ves que tenía muchas barbaridades. Sí. Bueno, seguimos, hay que comentar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Fuera de la Biblia, en el libro de Enoc, habla también que los ángeles revelaron algunos secretos de plantas y cosas curativas, pero que revelaron secretos, y ese es un libro fuera de la Biblia, el de Enoc, pero habla acerca de eso. Entonces, las personas que tienen opresión satánica o puertas abiertas así, pues sí, también los demonios, ellos como que tienen acceso a manipular hasta cierto límite, pero acceso a manipular y a hacer así a visitaciones de gente, incluso gente que va a la iglesia. También enfermedades, porque cuando Jesús fue al templo había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que estaba encorvada. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? 17, 18 años. Y dijo: eres libre de tu aflicción, pero tenía un demonio o un espíritu de enfermedad. Y Jesús la liberó cuando estaba en la misma iglesia, en el templo. Sí, es cierto. Entonces, ¿dónde vamos? En que nunca mujeres. Que no pueden, ¿qué? Que aparecen
en forma angélica adoptan la forma de hombre, nunca de Dice mujeres. angelofanía, adoptan la forma de hombre, nunca la forma de mujer. Luego dice, los ángeles son plurilingües. En las escrituras vemos que se comunican en la lengua que entiende el destinatario en su mensaje. O sea, ellos pueden todos los idiomas, adoptar todos los idiomas. Cuando Pablo escribió sobre las lenguas angélicas, en 1 Corintios 13:1, lo más probable es que razonara de forma hipotética, ya que el texto bíblico no menciona un lenguaje angélico en lugar alguno. Entonces, los ángeles son plurilingües, o sea, pueden hablar en el idioma de cualquier persona en todo el mundo, ¿verdad? También dice que los ángeles no tienen edad y que son inmortales en el futuro. Los ángeles santos no pueden morir porque no han pecado. Lucas 20:36. O sea, los ángeles de Dios, los ángeles santos no pueden morir porque no han pecado. A ver, ¿quién tiene Lucas? Yo ya lo tengo. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que estéis teniendo por digno de escapar de todas estas cosas que ven, por digno. No, pero no es esa. Lucas, No, a ver, ¿qué estás leyendo? Lucas 20:36. 20:36. Es versión Reina Valera. A ver, vuélvela a leer, pues. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenido por dignos de Está escapar. leyendo el 21. Esa no El es. 21, así que está leyendo. Lo tengo. Mejor yo te la leo, ahí va. Oh, Estamos leyendo el 21. Ay, Dios mío. Dice, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. O sea, los ángeles no pueden morir. Los ángeles caídos no morirán, sino que serán castigados eternamente en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Entonces es 20:10, ¿verdad? Sí, Apocalipsis 20:10. Ah, ok. ¿Ya lo tienen? Sí. A ver, es 20:10. Para no equivocarme de vuelta. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se digan que los ángeles caídos no morirán, pero serán castigados eternamente en el lago de fuego. Los ángeles son mensajeros de la verdad. Apocalipsis 1:1. Dice, ¿qué? Apocalipsis 1:1. Hey. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ajá, ahí está. Dice, los ángeles son mensajeros de la verdad.
Pablo advirtió que si un espíritu afirmaba ser un ángel santo de Dios, pero comunicaba un evangelio falso, en realidad era un demonio que debía ser anatema. También eso, fíjense, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando un ángel es de Dios o es del diablo? Los ángeles de Dios no te van a decir que violes la palabra, no te van a decir que desobedezcas nada contrario a la palabra. También las personas que platican con nosotros, las personas que conviven con nosotros, una persona que es de Dios no te va a dar un consejo contrario a la palabra. Y dice que en realidad son demonios, o sea, si un espíritu afirma que es ángel santo de Dios, pero comunica un evangelio diferente, falso, ¿qué dice Gálatas 1:8? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria a Dios. Hasta ahí está la enseñanza de la clase 2. No sé si quieren comentar algo. Nos queda un minuto. Un minuto. Un minuto. O la tarea. O quieren- menciona cuál es la tarea de la siguiente. La tarea, ¿ya hicieron su tarea de la lección 1? Sí, varios me mandaron. Ah, bueno. Sí. Sí, ya Que se la mandé. Ya la Sí, vamos a Ana, ver. tengo de la pastora Ana, pastor Leo, de Dani, tengo también de Magda, Ajá. de Lulú también tengo. Bueno. Yo también envié. Sí, también, perdón. La tarea de la lección 2 dice, póngase en la hoja donde dice la tarea. Actividad 2, nombre del alumno, nombre de la profesora, dice, la tarea es esta, hermanos, dice, elabora un cuadro sinóptico sobre las cualidades personales de los ángeles. ¿Ya? Qué bonito. Esa es nuestra tarea para la próxima semana. Qué bueno que le estuve subrayando. ¿Eh? Qué bueno que le estuve subrayando. Pues aquí está, la presto. Ah, gracias. No, sí. ¿Cuadro sinóptico de qué, De perdón? Los Ángeles. Ah, ponle ahí para Realizar cuadro sinóptico de las cualidades. De las A ver, cualidades personales de los ángeles. Cualidades personales de Los Ángeles. Soy malísima para hacer cuadros sinópticos. ¿Perdón? Soy malísima para hacer cuadros sinópticos. No. Muy mala. No. No, ¿quién dijo eso, Dani? Sí. No creo, Dani. En 2 columnas, en una. No creo, una tú le hallas personalidad mucho y otra a todo lo que es artístico. Acuérdense que los cuadros sinópticos es la idea principal y abrir como flechitas que indiquen. Les voy a mandar una imagen para que la tengan como referencia, los que no sepan qué es un cuadro sinóptico. ¿Sale? Sí. Pero es fácil, no es complicado. Permiso, entonces yo mandé la tarea del capítulo 2, entonces la mandé mal, la hice mal, ¿será? A ver. ¿Por qué? ¿Ya lo mandó también? Bueno, ahorita se las reviso, es que sí me llegaron las tareas, pero como estamos en la clase ahorita no puedo darles revisión. La tarea de la Sí, semana mandé pasada un fue ratito. elaborar un resumen y anotar los versículos donde aparezcan citas sobre los ángeles del Nuevo Testamento. Esa fue la tarea pasada. Igual ahorita se las voy a revisar. Más bien mañana ya les tengo respuesta para que ya puedan descansar. ¿Sale? Y la tarea de la siguiente semana de angelología es elaborar el cuadro sinóptico sobre las cualidades personales de los ángeles, y de cristología va a ser leer la lección número 3 y contestar el cuestionario número 3. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Acuérdense que los que están en el diplomado de homilética, ahorita a las 9:10 iniciamos.
¿sí? Ahorita les mando el nuevo link. Bendiciones a todos. Buenas Ok, noches. bendiciones, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bendiciones, Dios les bendiga.